Que Dios te bendiga, hermano y amigo. A través de este medio quisiera responder algunas preguntas que surgen en la inquietud de la lectura acerca del bautismo. Entre esas preguntas pudieran encontrarse qué es el bautismo. A lo mejor alguna vez te has preguntado qué es el bautismo. El bautismo consiste en sumergir a una persona completamente bajo el agua. No se le conoce como bautismo por inmersión, poner bajo de. La palabra bautismo lo que significa es poner bajo de. Hay bautismo en agua, bautismo en el espíritu, bautismo en el cuerpo. Básicamente lo que la palabra bautismo significa es poner a alguien bajo de. Entonces, cuando una persona se bautiza en agua, implica que esa persona debe ser puesta completamente bajo el agua. No una parte, sino todo su cuerpo debe ser puesto bajo el agua. Otro aspecto, otra pregunta que podría surgir acerca del bautismo es si el bautismo salva. Hay personas que sostienen que el bautismo salva, dado que hay un versículo en la Biblia, palabras del apóstol Pedro, donde se nos dice que el bautismo que nos salva. Para poder interpretar la Biblia, hermanos, es necesario no basar una doctrina en un solo versículo de la Escritura. Para poder basar una doctrina debemos basarlo en otros pasajes de la Escritura que nos puedan ratificar lo que este versículo está diciendo. Sin embargo, este es el único versículo que lo dice así. Pero cuando nosotros hablamos de la salvación, hay muchos versículos que nos dicen que la salvación es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, versículo 8 en adelante. Si la salvación fuese por obras, pues las personas pudiesen decir: yo me lo he ganado, yo lo merezco. Entonces, si la salvación se tratara de que porque yo soy bautizado me voy a salvar, eso se convertiría en una obra y dejaría de lado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso no es posible. Nosotros somos salvos solamente gracias al sacrificio de Jesús. Ahora, si el bautismo no salva, ¿por qué me debo bautizar? Si realmente no me salva. La razón por la cual nosotros debemos bautizarnos es por obediencia, porque el bautismo es una demanda de Dios para sus hijos. Dios demanda de nosotros que nos bauticemos. La Escritura dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero luego dice: más el que no creyere será condenado. Acá la Escritura nos está afirmando que nadie se va a condenar por no ser bautizado. Nos vamos a condenar por no creer. Entonces, ¿por qué hay que bautizarnos? Porque Dios lo demanda. Dios dice: bautícense. Como hay muchas otras cosas que Dios demanda de nosotros y sin cuestionar las obedecemos. Y las hacemos no porque creemos que eso nos va a salvar. Las hacemos porque Dios las demanda. Todo lo que Dios nos demanda debemos hacerlo en obediencia, sin cuestionarlo. Hay tres razones por las que una persona se debe bautizar. La primera es porque es una obediencia, ya lo dije. Es un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Nos bautizamos porque Dios lo demanda y debemos obedecerlo. La segunda es para darle una evidencia a las personas que aún no han conocido a Jesús. Eso sirve como evidencia que nosotros estamos tratando de vivir como a Dios le agrada. La tercera sería porque seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús se bautizó para darnos a nosotros un ejemplo. Y quizá una cuarta y no más importante sería porque el bautismo simboliza que nosotros estamos renunciando a la vida vieja, a la vida pasada, y nacemos a una vida nueva. Cuando una persona se bautiza, el apóstol Pablo lo dice a los romanos, que el bautismo eso simboliza muerte a la vida vieja y nacemos a una vida nueva. Entonces, cuando un cristiano no se quiere bautizar, simplemente está diciendo con esa actitud que él no quiere renunciar a su vida pasajera, a su vida pasada. Pero cuando un cristiano quiere vivir como Dios manda, el primer acto que se le demanda después de recibir al Señor es bautizarse. Entonces no podemos decir que porque el bautismo no salva, entonces no me voy a bautizar. Al contrario, demos gracias a Dios que la salvación es por gracia. Pero Dios tiene demandas hacia los que ya hemos creído en Él, y una de esas demandas es que nos bauticemos. Realmente Jesús solo dio dos ordenanzas en la Biblia que las debemos obedecer. Una de ellas es el bautismo, la otra es la Santa Cena.
Entonces vemos cómo en la Biblia se nos demuestra que el bautismo sí es una demanda para el creyente, tanto así que Jesucristo pues lo dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, cuando estaba discipulando a sus seguidores. Les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio, bautícenles, enséñenles, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese es el otro aspecto. ¿En qué nombre me debo bautizar? Esto, hermanos, genera mucha controversia, y quizás tú cuando lo veas sentirás lo mismo. En muchos pasajes de la Biblia, en el libro de los Hechos, se nos dice que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Y en Mateo 28 se nos dice que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos ponen en contrapeso y dicen que vale más lo que dijo Pedro, lo que dijo Jesús. Las dos cosas son importantes porque las dos están en la Biblia. No porque Pedro dijo algo es menos importante si lo dijo Jesús, porque cuando está en la Biblia se reconoce como palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el dilema acá? Jesucristo dijo que nos bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no está diciendo lo contrario. Pedro está diciendo que nos bauticemos en la forma que Jesús enseñó. Por eso dice en el nombre de Jesús, porque habían muchos bautismos y los bautismos se llamaban por el nombre de aquel que los había enseñado. Por ejemplo, se conoce el bautismo de Juan. No sabemos en qué fórmula Juan bautizaba, solo se conoce como el bautismo de Juan. Y había muchos otros bautismos que existían, y eso se reconocían simplemente por el nombre de aquel que los enseñaba. En este sentido, Pedro enseñó que nos bautizáramos en el nombre de Jesús, no contradiciendo lo que Jesús dijo, sino más bien afirmándolo, porque él está diciendo que nos bauticemos en la fórmula que Jesús enseñó. ¿Y cuál es esa fórmula? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero estas breves respuestas puedan servir a tus inquietudes acerca de la Biblia y sobre todo acerca de este tema conocido como el bautismo en agua. Si tú deseas, sigue mis videos. Mi canal se llama Lo que la Biblia dice. Espero que cada video sea de tu ayuda. Que Dios te bendiga.